buenas tardes a todos, gracias por venir. A mí, gracias Abelino por invitarme a la presentación de tu tercer libro. ¿Cuarto libro? Yo pensé que era el tercero. Desde mi salón, Las caras del forastero. ¿Cuál era el otro? De teatro. Sí, de mi salón y el de teatro. Para nosotros como vecino y como alcalde, tener un escritor siempre es bueno. Es preferible no restar, no quiero decir sumar por si acaso. Eso. Y ahora paso el micrófono a Esther para que le haga las preguntas y presente el libro. Muchas gracias a todos por venir. Pues gracias, José Antonio Cámara Molinero, por dar la bienvenida a este acto cultural y por abrir la casa de todos para acoger la presentación, como bien has dicho, de un vecino del pueblo, ¿no? El escritor de Huerta, que es Abelino Rica Herrero. Además, tenemos la gran suerte de contar con otro huertaño de pro, ¿no? Como es Hermógenes Perdiguero Villarreal, que es actual colaborador honorífico del Departamento de Filología de la Universidad de Burgos. Gracias a los tres y al público, deciros que hoy estamos en un día histórico, porque Abelino tiene 4 obras editadas, pero es la primera vez que se presenta, ¿no? Que se hace una presentación. Entonces, por fin llegó el momento, ¿no? Igual pasa que en casa de herrero, cuchara de palo. Lo habíamos tenido aquí y no lo habíamos hecho. Bueno, hoy es el día, así que los que estamos aquí, estamos presenciando algo histórico. Como bien ha recordado el alcalde, el primer libro que hizo era el de teatro, ¿no? Que agrupaba tres obras. Que si me ayudas, ¿quién te quiere menos? ¿No? Las obras de teatro, ¿verdad? Una ¿quién te quiere menos? La línea roja. ¿Quién me quiere menos? Y el refugio de los secretos. Eso es, el refugio de los secretos. 3 obras en una. Luego vino la novela Las caras del forastero, ambientada en el trágico suceso de San Millán de Lara. El año pasado, el poemario Desde mi salón, y hoy, ya la 4ª novela, Letras limpias entre suciedad. Yo hace una década, en la presentación de la obra de teatro El regreso de Juliette, del grupo de teatro que tú has dirigido, que dirigías quinta función, yo dije que en Huerta teníamos un Lope de Vega. Y yo creo que no exageré, porque con el tiempo se ha visto que has tocado todos palos como él, ¿no? La prosa, la poesía y el teatro. Y además que tienes una obra grande, ¿no? Eres un autor prolífico. Y no solo lo que ven aquí, porque además tiene muchísimas obras, ¿no? Y muchos poemas en cajones y en el ordenador. Es así, ¿no? Sí, tengo más o menos otros tantos como los que publiqué en el libro. Pues imagínense. 30, otros 30 o por ahí. Entonces vamos a aprovechar que tenemos aquí el autor, que bueno, todos le vemos paseando a un ritmo rápido, con su perrita, con el monte y tal, Abelino, más conocido por todos por Patillas, pero vamos a conocerle un poquito más, ¿no? Ahora que estamos en Semana Santa, ¿de dónde te viene a ti esa pasión por escribir y por la literatura? Bueno, pues haciendo un poquito de análisis de mi trayectoria, allá por el año 2009 yo tenía 10 años y recuerdo en especial al último maestro que tuvimos, don Samuel Palacios, que hice el último curso y el único curso con él también. Entonces recuerdo los textos que nos explicaba don Samuel. Nosotros los dictábamos, el famoso dictado de aquellos años, y ya me iba enterando de cuando te ponía un montón de Bs, de Vs, de la H, la Y, pues de ahí salió mi interés. Recuerdo también mucho de los relatos cortos que llamamos ahora, que antes llamaban redacciones,
don Samuel nos mandaba como tarea para ir a casa. Y claro, sobre un título, pues cada uno escribía lo que podía y tal. Y aparte de eso, incluso las poesías que nos mandaba aprenderlas de memoria y luego recitarlas, claro. Yo creo que llegué a escribir algo, pues algún cuarteto, con la rima aquella, por ejemplo, yo recuerdo mucho la poesía aquella de Espronceda, ¿cómo se llamaba? Titulaba... Bueno, es igual. Bueno, que copié un poco de aquella poesía y algún pinito hice escribiendo. Todo eso de don Samuel, que fue el primero que me, para decirlo así, el primer eslabón de la cadena, que luego me enganché a seguir escribiendo y leyendo sobre todo. Porque en el seminario estuviste unos años en el seminario. Luego a partir de eso, cuando me marché al seminario, a los 11 años. Y ahí también tienes algún tipo de relación con la literatura. Allí sobre todo fue el teatro. Empecé el teatro porque cada X tiempo pues el encargado de formalizar el grupo de teatro, pues no sé, me eligió a mí, una de las veces me eligió a mí como actor y ya me elegía para siempre. Y me gustaba que también empecé me acuerdo, a redactar una obra de teatro, lo que pasa es que se quedó luego en el olvido, no la terminé. Y creo que la he conservado hasta hace unos años en casa y ahora ya no sé dónde la tengo. Ajá. Pero los frailes, vamos, aparte de que yo de los frailes diré alguna cosa, pero la enseñanza sobre todo era magnífica. Tiene sus partes buenas también. Efectivamente. Sí. Pero es en la jubilación, ¿no?, cuando florece en ti lo que es todo el torrente de... Sí, luego a partir del 2009, me parece, recién jubilado, pues empecé con el primer sainete, Romeo y Julieta, un sainete de poca duración, de un cuarto de hora, 20 minutos, pero vamos, fue mis inicios, los representamos además donde los jubilados, con actores de la tercera edad. Que si hay alguno por aquí, los voy a dar las gracias porque me hizo mucha ilusión además. Me hizo ilusión. Y a raíz de eso hice la segunda parte ya dramática, la obra dramática del El regreso de Julieta. Eso ya era una obra normal de hora y pico y tal, y actores locales y técnicos de Huerta y nada más. Y seguí escribiendo obras. Luego vinieron ¿Quién me quiere menos? ¿Cuál era esa otra? El diablo sobre las espaldas, que fue representada aquí. Sí, que esa era una comedia. 4 o 5 obras aquí, sí. Además, yo creo que con bastante éxito, porque esa del regreso de Julieta creo que la representamos en 5 ocasiones. Sí, y de ahí fue el nombre que se puso al grupo, eso es. Y luego la otra, la siguiente, yo creo que más, 6 veces, ¿Quién me quiere menos? Luego ya vino la novela. Y luego ya vino la novela, que es donde... La novela, recuerdo que me puso en entredicho el mismo, el que me publicó el libro de teatro, el editor de Burgos, Dos Soles, el editor de Soles. Me acuerdo textualmente de las palabras que me dijo: el teatro prácticamente no se vende. La gente va a verlo representado, pero para leerlo eso no se vende. ¿Por qué no te dedicas a escribir novela que se vende más, que es más comercial? Y ahí me eché la manta a la cabeza y empecé a escribir eso, sobre ese suceso que me impactó en aquellos años, el sextuple asesinato de San Millán de Lara. Eso es. Es el libro que tenemos aquí, que muchos de ustedes igual le han leído, que es un tochazo de libro. Eso me parece que salió en el 2017, por ahí. 2017 creo que fue. Sí, de 600 páginas. 600 páginas. Eso es. Y alguien que ve un libro de ese tamaño dice, pero bueno, que se supone como a los toreros que tienen valor, pues tú que eres muy observador y que tienes mucha imaginación y creatividad. Pero ¿cómo es tu proceso de creación para escribir un libro de ese calibre? Es que voy hilvanando las cosas, a lo mejor me fijo atentamente en una cosa, la escribo y he escrito 20 páginas y luego me salen otras y las voy hilvanando una con otra. Ese libro, por ejemplo, yo no tenía idea de dónde va a llegar yo con 600 páginas ni por el forro. Pero al final, escribes, te piensas que vas a quitar algo porque sobra, porque no está bien y tal, y al final lo dejas. ¿Y eres de los creadores que piensa que te pille la inspiración trabajando o al revés? ¿Qué
tienes una idea y te pones a escribir. ¿Cómo es tu día creativo? ¿Tú normalmente escribes todos los días o...? No. Mucho menos. Cuando me viene la inspiración. Ajá. A mí no dejes que me levanto de la cama a escribir a las 2 de la mañana sin obligar. Y otra vez te tiras un montón de tiempo sin escribir porque no te viene. Así, yo todos los días no escribo. Sin embargo, leer sí, leo todos los días, poco mucho todos los días. Alimentas, ¿no? Te cultivas, que eso es muy importante. Vamos a centrarnos en la novela que hoy presentamos y tú te describes como un contador de historias, sobre todo. ¿Qué historia nos cuentas en Letras limpias entre suciedad? Bueno, pues la Letra limpia entre suciedad está ambientada en una parte en esta zona, la zona rural. Este pueblo puede ser este pueblo como otro cualquiera, pero en especial me dirijo bastante a dos pueblos, Aranda de Duero y Arandilla. Algunas vivencias que el Roque Peña, el protagonista de la novela, pues vivió por allí. Y luego, claro, también hay una segunda parte, bueno, que está todo entrelazado, dedicada a la ciudad, a Barcelona en concreto. Como transcurre toda la historia entre los años 2016 y 2018, pues coincidió con el famoso independentismo de Cataluña, el proceso y por ahí, y ya pues me fui hilvanando la historia, que coincidían algunos personajes precisamente nacidos en Cataluña con esto y ha nacido la historia. Cataluña, Arandilla, en fin, todos estos pueblos de por allí, Muy bien, de Duero, personajes conocidos, he tenido trato yo con ellos y por ahí, pero escrito en tercera persona todo. Bien, pero uno cuando se pone a leer sí que es verdad que visualiza escenas y personajes como cercanos. ¿Hasta qué punto Roque Peña, qué porcentaje tiene de Avelino Rica? Oye, Roque Peña es un escritor también, un escritor novelo, parecido a mí o como yo. Lo tienen que leer y luego ya sacan sus conclusiones. Roque Peña vive en un pueblo también cualquiera, que puede ser incluso Huerta de Rey, Araújo Peñalba. Roque Peña pues vive experiencias un poco complicadas también, de relaciones, de no sé qué, de tal, y hasta cierto punto pues algo puede coincidir conmigo. No todo tampoco, pero algo. Vale. Ya sabes que las novelas de ficción, incluso siendo de ficción, porque esta es de ficción. Eso es de ficción, eso es. Tiene mucho de realidad. Y en este caso, pues Roque Peña, pues tiene algo de Avelino Rica y nada más. Vale, bueno, pues los lectores cuando lo lean, pues ya dirán el porcentaje que ven en ellos. Es el momento de dar la palabra a Hermógenes Perdiguero, que, como hemos dicho, profesor de la Universidad de Burgos y amigo también de Avelino, y es también quien se ha leído su obra, porque como Avelino pone al inicio de la obra, es quien ha revisado su obra y el borrador pues le ha echado un vistazo. Y queríamos que nos contaras tus impresiones sobre la novela. Bueno, buenas tardes a todos. Además de darles las gracias a los asistentes por venir aquí a este acto, que sobre todo muestra que la cultura no está reñida con la diversión y con la fiesta, y hay tiempo para todo, pues quiero en primer lugar dar las gracias a Avelino por la confianza que ha depositado en mí, precisamente para poder hacerle comentarios, observaciones sobre la novela. La verdad es que a mí me toca el papel aquí, en este caso, del malo, ¿no? Es decir, comentar un poco y poder las cosas, pero bueno, porque el hecho de que se publique una novela o cualquier obra literaria, en el fondo lo que implica es que su autor lo que está haciendo es abrir su interior a la sociedad y además automáticamente se expone a la opinión de los lectores. Y sobre todo, una de las cosas a que tiene que estar es estar dispuesto a aguantar la opinión, que no siempre es benévola, sobre todo de los críticos literarios. Bueno, en mi caso, yo las pocas palabras que voy a decirles, porque tampoco quería ser aquí muy pesado,
Yo me acerco precisamente a esto, a esta opinión, a esta crítica, desde la cercanía, desde la amistad. Me acerco también del conocimiento de que se trata de un autor tardío, que es autodidacta y sobre todo que es un apasionado por la creación literaria. La primera pregunta que me he planteado, porque suele ocurrir esto en el ámbito de la literatura, que por cierto yo tengo que precisar, me he dedicado más a los aspectos lingüísticos que a los literarios, pero bueno, lo primero sería lo que has planteado tú, Esther, al principio, es si es una autobiografía o no es una autobiografía, o es una novela autobiográfica, es decir, qué hay de realidad y qué hay de invención en toda novela. En principio, si es una novela, no es una crónica histórica, en principio se debe contar con que, bueno, él nos dice que son historias, narra historias, pueden ser inventadas, o bien son hechos reales. Yo la verdad, leyéndolo repetidas veces, no te lo tengo claro, cuándo hay invención y cuándo es una realidad. Por eso, para calificarlo, no sé si, incluso hasta preguntaría si es una novela histórica, pero me he atrevido a calificarlo de novela realista, por alguien. Para darle una... Ha dicho al principio que es autobiografía. Yo creo que autobiográfica no puede ser porque está escrita en tercera persona, ¿no? Pienso yo. Sí. Se lo estás diciendo en lingüística. Luego el lector se puede imaginar lo que quiera. Eso es cosa del lector. Bueno, hablo del lector de los que me conocen. Porque esta novela, claro, los que me conozcan no van a sacar nada en concreto. Estamos explicándola para la gente de Huelva. Para los que estamos aquí, que vais con ventaja, eso claro. es. El que no me conozca no... Sí, bueno, yo al principio era un poco que desde el punto de vista... Está escrita en tercera persona, ya sabes, ¿no? Sí, eso está claro, pero a partir de ahí, aceptando esa forma, ese formulismo de cómo se hace la descripción, pues bueno, lo que está claro que son hechos que están relacionados con la realidad, pero que como tal están modificados por motivos literarios. Normalmente es eso. Lo que pasa es que a la hora de darle una calificación, una de las cosas que es difícil precisamente catalogar precisamente esta novela. Quería destacar esto. Por eso, porque está contando la realidad que parece que es auténtica realidad, pero hay elementos que son de ficción y voy a intentar mostrarlo algunas cosas. No sé si estaré acertado o no. Por ejemplo, una de las cosas que está cambiando es el marco espacial y el temporal, que esos son claramente realistas. Está en un tiempo y en un espacio realmente realistas, muy concretos. No está hablando así en general de Castilla y de Cataluña, y está desde luego, pues como has mencionado, los hechos recientes como los del proceso, ¿no? También incluso pues hay muchos datos que son reales, como por ejemplo mencionan ahora una de las cosas sería la influencia que tuvo la instalación de la empresa de Michelin en la influencia que tuvo en el desarrollo de Aranda de Duero, y sobre todo no solamente por el aumento de la población de allí, sino en toda la atracción que supuso en los pueblos de alrededor de Aranda de Duero, ¿no? Hay una mención. Comenta otras cosas que son reales, por ejemplo, pues aunque termina hablando del teléfono móvil, pero empieza comentando cuando se implantaron los teléfonos y había que ir a la centralita para poder hablar por teléfono. Pero bueno, está implantándolo eso y va comentando todas estas cosas, ¿no? Pero lo que hace es que estas notas históricas las inserta dentro de la trama literaria. A mí por lo menos me lo ha parecido y lo hace bastante bien. Además, por ejemplo, pues, lo relaciona con hechos, todas esas cosas, con la muerte, por ejemplo, de José, que parece ser un empleado precisamente de Michelin, que fallece allí y que es luego, pues, será la persona que estaba casada con una de las protagonistas allí. Bien, luego nos va comentando también hecho que es un hecho real, porque hace menciones continuas a las llamadas por teléfono a las editoriales. Es decir, que está contando unos hechos reales, pero los mete dentro de una trama literaria. Bueno, incluso hasta me atreveré a decir que algunos pequeños guiños casi personales, ¿no? Es decir, por ejemplo, pues las dificultades que podía tener una persona mayor a la hora de utilizar el teléfono, por ejemplo. Recuerdo.
Bien, sobre el conflicto de Cataluña, que también sería otro hecho real y que todos conocemos y recordamos, pero yo creo que tiene la particularidad de que lo presenta a través de personajes que podríamos calificar como personajes de la calle, con lo cual nos está dando una visión distinta, diferente a la que pueden dar los medios de comunicación o nos han podido dar los medios de comunicación. Bueno, pues nos los hace a través de los hijos de los emigrantes, de José y Montserrat, que eran los hijos de este señor que falleció. Nos lo da también a través de una Mossos d'Esquadra, bueno, pues como hay para que algún Mossos d'Esquadra, para que no me diga nada, que se llama precisamente Nieves Prieto. Es decir, es a través de ella donde nos va presentando, a través de estos personajes, el conflicto, con lo cual nos ofrece una perspectiva nueva, distinta a, digamos, a las crónicas oficiales. Bien, por lo tanto, todos estos problemas políticos nos presentan y da un enfoque por lo menos diferente, en mi opinión. Bueno, también el otro aspecto que se suele relacionar con esto es con el tiempo narrativo que hay en las novelas, ¿no? Entonces, tiene una particularidad este libro, y es que los sucesos están muy bien en el tiempo, pero se observa que está jugando constantemente con el tiempo narrativo. Es decir, empieza una historia, lo cuenta y la deja ahí, y nos deja con la miel en los labios. No sabemos qué es lo que ocurre. Y esto precisamente es un mérito, porque esto lo que hace es que traba los hechos y nos atrae para poder seguir leyendo. Cosa que, con todos mis respetos, por ejemplo, no me ha ocurrido a mí personalmente con la lectura, una de las últimas obras que ha escrito su admirado Muñoz Molina. Por ejemplo, en esa obra de Volver a Dónde, yo he sido incapaz de terminarla de leer. Y es porque no se sabe que está contando todo el tema de la pandemia y esas cosas, pero no hay como un aliciente, no sabes si sucede algo o no sucede nada, más que baja allí a la calle y que no hay nadie. En fin, yo he sido incapaz de hacerlo. Pero creo que tú lo que haces en la novela precisamente es dejar las cosas, suena el teléfono y no sabemos quién es el que ha llamado, qué es lo que pasa. No habría algún secreto. Claro, y eso es un mérito. Eso es un mérito tuyo. Yo creo que eso está muy bien. Bien, por lo cual yo creo que mantiene la atención del lector y el ese. Bien, también además de este conflicto de Cataluña que va presentándonos allí, el aspecto de la Castilla rural la describe muy bien. Conflictos que todos más o menos los podemos sentir como cercanos, como por ejemplo la apropiación de las tierras, con los conflictos de las herencias, pero le sirve todo esto a él para intentar reflejar, hacer una especie de discursos por la sociedad rural, para explicar un poquito los problemas de la despoblación, sobre todo la pérdida de servicios que hay en los pueblos, y además contextualiza una cosa que es el amor tardío de Roque y Julia, los protagonistas, que son los auténticos protagonistas, creo yo, de la novela. Entonces esto sirve del marco, con lo cual creo que también es una cuestión. Centrándonos un poquito en los personajes, acabo enseguida, los personajes a mí me llama la atención que apenas los caracterizan. Uno está acostumbrado a leer que los describe, los dan unas ambientaciones. Pues no sé, pues uno piensa sobre todo en los escritores de finales del siglo XIX, realistas también, y entonces pues nos describen. Bueno, pues aquí apenas los hay, salvo algunos pequeños detalles que me voy a atrever a comentar, como por ejemplo con el pelo de Roque, le preocupaba esa preocupación por el pelo, o por ejemplo pues menciona el talle de Julia, pero da pinceladas apenas que no da más detalles de ellos. Cuando él nos lo va contando, pues está utilizando una técnica que se conoce en la literatura como narrador omnisciente. Es aquel narrador que es el que lo sabe todo. Sabe todo lo que ocurre, lo que va a ocurrir y todo. Es el narrador omnisciente. Y entonces, a través de esa figura, como narrador omnisciente, nos da algunos detalles del carácter, dice él, que de Roque. Por ejemplo, que se cabrea, o sobre todo que está muy cabreado con el comportamiento de las editoriales,
Por ejemplo, también nos dice que está muy encariñado con la perra Prenda, que por cierto tiene pies delanteros y no patas, según dice la novela, ¿eh? En el capítulo 8, allí lo comentas. ¿Cómo patas? Sí, pones pies delanteros. Pies delanteros, me he fijado yo allí si lo pone. Bueno, nos va diciendo que es impulsivo, pero lo hace, no lo describe, sino simplemente nos lo dice como narrador. Nos dice que es tímido, que es independiente, que es agnóstico y que es comprometido. En fin, para caracterizar un poquito al personaje del libro. De Julia, por ejemplo, pues nos señala que había quedado huérfana desde muy joven, que está muy apegada a su hermana, también, que luego la ayuda allí cuando marcha a Barcelona. Doy algunos detalles, pero no quiero explicarlos. Que es una mujer que podríamos calificarlo de tirada para adelante, es decir, que ante las dificultades no se detiene, no hay nada, y sobre todo es una mujer preocupada por sus hijos que ya se marcha, viuda ya, se marcha a Barcelona. Por cierto, me parece que es un detalle, hay un pequeño detalle también que nos puede indicar un poquito cómo es el autor. A mí me ha llamado la atención cuando está describiendo, cuando sale de Aranda de Duero, camino de Barcelona, y dice que las manos, es un pequeño detalle, dice que pone las manos sobre su vientre, donde ella va viajando el día que es como una especie de símbolo casi del dolor que está sintiendo y las preocupaciones que tiene ya, pues, que estaba embarazada, efectivamente. Bien, también la relación de estos y otros personajes, sin embargo, la relación que hay entre ellos no lo va haciendo por esta figura del narrador omnisciente, sino que lo hace a través de diálogos. Y la técnica de los diálogos, que es muy difícil, él lo controla, lo domina con soltura. Un ejemplo, por ejemplo, que me parece precioso, la página que yo tenía, no del libro, no he comprobado, pero en lo que tenía en el borrador, en la página 217, hay un diálogo entre Julia y Montserrat, su hija, cuando ya le cuenta su relación que tiene con Carlos, que es precioso. O sea, va describiéndolo perfectamente y todo es a través del diálogo. Él no interviene para nada, este narrador no va diciendo nada, lo cuenta muy bien. Bien, por último, creo que merece la pena destacar que los problemas de la sociedad actual que reflejan la novela, problemas que son bastante actuales. Por supuesto, menciona la huelga de Michelin y su repercusión que tenía, pues que si los que eran los agricultores de los pueblos de al lado normalmente no querían participar porque en las huelgas. Habla, por ejemplo, del desempleo de las mujeres. Incluso se atreve, pues antes hemos citado a Lamos, nos habla de las mujeres en la policía, con lo cual es una introducción importante. Nos habla, parece que nos está hablando del machismo entre Nieves y Mosés, pero luego resulta que es otra cosa lo que ocurre. Es lo mismo que parece también como que han matado a una mujer al final a Dolores y nos da a creer que la ha matado y luego resulta que no, que se ha suicidado, que se ha envenenado, ¿no? En fin, hay una serie de problemas muy actuales, incluso creo que también habla por lo tanto del suicidio y también los problemas incluso de la homosexualidad, aunque hace pensar al lector que estamos ante un caso de homosexualidad. Luego se ve que igual no es así, digo yo. Sí, de la madre. En definitiva, con esto ya termino, estamos, yo creo que ante una novela realista de un autor que ha seleccionado y trabado muy bien las historias. Son muchas, es cierto, son muchas historias que las va mezclando. Quizás por ponerle alguna pega es que a lo mejor no convergen todas, sino que tienen algún punto de relación, pero no convergen todas en un final. Y lo que hace, termino, es que refleja incluso la lengua, muy bien la lengua de los personajes. Incluso no faltan expresiones en catalán, hay varias de ellas, que están muy bien, que por cierto, salvo alguna creo que se les ha pasado, pues las ponen en cursiva, como debe ser, con mil que decían franceses, pero también nos incorpora el lenguaje cotidiano del pueblo de al lado. Tiene expresiones como de puta madre, tirar del pantalón,
aparato cateja, creo que dices. Eso es corriente normal, sí. Solamente que a lo mejor choca un poco en una obra literaria. Bueno, por lo tanto, felicidades, Abelino. Creo que esta novela ha superado con creces esa redacción juvenil que mencionas también, del memento homo, que mencionas en la obra, que te sembró el amor por la creación literaria. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Hermógenes. Es una pena que no haya gente joven porque me ha parecido una clase de lengua y literatura soberbia, ¿saben? Bien explicado con ejemplos y demás. A partir de este momento ya abrimos coloquio. Creo que hay gente entre el público que se ha leído igual el libro y quiere opinar, pero aquí está Abelino, el autor, que siempre se las ha dado, y así es, de una persona abierta, dialogante, que le gusta discutir, para que le planteen todo tipo de consultas o dudas, no de esta obra, que igual todavía no la han leído porque acaba de salir, está todavía caliente, pero de sus anteriores, ¿vale? O cualquier otra impresión que le quieran hacer, de ánimo, de crítica, de lo que sea, ¿vale? Pues quien lo desee, levanta la mano y que opine. Mientras yo voy a hacer un poco de poligonio que has dicho, polimalo que has estado, que te digo, menuda clase, se nota que eres profesor y no me extraña que ya te ha dando el título ahora de honorífico, porque solo por el análisis que has hecho de la obra, ¿no? Muy minucioso y demás. Coincido con él en varias cosas, y es verdad que los diálogos de entre madre e hija son, mira, se ponen los pelos de punta. Parece que pareces una chica, es decir, que son como que los escribe una madre, de verdad. Son que te pones el pellejo y dices, pero bueno, pues si esa es mi madre, que parece que no les ha escrito un hombre. Luego es cierto que los personajes les vas conociendo por las situaciones, porque él va transcurriendo y estás consciente, pero bueno, ¿qué va a pasar? Eso es, porque sabes que han quedado a ver si, bueno, a ver qué pasa, a ver si hay, al final hay algo o no, pero es que mientras cuentas muchas historias. Cambio mucho las escenas. Por eso he dicho que es una obra también de mucha incertidumbre e incluso secretos. El famoso secreto de la hija con la madre y tal se descubre al final, claro. Eso es, de que te mantiene con la intriga. Yo creo que la gente va a estar esperando. Porque, sí. Porque entre ¿cuándo va a terminar esto? No sé qué, y la chica no calla, y es un secreto que tiene guardado, pero que al final se desvela, por supuesto. Dejo mucho en paso de un capítulo a otro al siguiente, que nada tiene que ver con el anterior. Eso es decir, el lector que no se asuste, está bien avisar que hay saltos en el tiempo, sí. Y sobre todo eso, Castilla y Cataluña. Sí. Pero Cataluña, que parece que has estado viviendo ahí. Está centrada en los años esos, 2016-2018, paso, claro, la huelga de Michelin que ha recordado Hermógenes fue en el año 70 y tantos, claro, todo eso. Sí, hay saltos en el tiempo, eso, hay flashbacks. La Michelin además lo recuerdo mucho porque estuve en el colegio precisamente donde está la Michelin ahora. Allí estaba cerquita el colegio nuestro, estaba lleno de viñas. Incluso lo llevaron a vender allí los frailes. Nos daban uvas de postre luego. Uvas de postre. Salto años, a lo mejor a los años 70, 80. Eso es. Y vas a ver en esa época, en ese periodo, hay cosas luego Luego sí, el protagonista, pues, has hablado tú de la timidez del protagonista, la soledad, la independencia. Pues, bueno, pero quizá algo se ha habido. Sí, yo lo poco que he leído hay veces que es como una autobiografía tuya. Bueno, vamos a ver. Vuelvo a insistir que es una novela de ficción. Hay cosas, lo he dicho bien claro, que hay cosas que sí, que soy yo realmente. Pero hay otras que no. Vale. Hay inventadas cosas. Pero mirad con qué belleza lo de la soledad. En la novela enseguida lo más, todos me conocéis, todos sabéis quién soy, todos conocéis mi perfil, mi carácter. Sí, posiblemente. En cuanto lean 15 o 20 páginas, van a saber de quién se trata. Porque hablas también de lo de San Millán.
Claro. Sí, también es verdad que la gente que se haya leído Las caras del forastero, en este libro cuentas toda la historia Claro. que pasó al escribir ese libro. Sí, sí, sí. Como te documentaste, ¿no? Aquello fue que es como una respuesta, eso es. Eso está más basado en hechos reales, por supuesto, bastante más. Sí, pero también le metes Aunque en este libro. este libro tiene mucha afición también, Las caras del forastero, claro que tiene, muchas. ¿Cómo me atrevería a escribir 600 páginas hablando de todo, de realidades y de Bueno, acontecimientos? pero documentas, la verdad, cuenta la historia de Cataluña, lo que se ha vivido. Aparte de que, aunque vayas a coger documentación con gente que ya conocía al protagonista, pues muchos tampoco te... Hay contrariedades entre unos. Cuando fui precisamente a enterarme de los asesinatos esos, pues había gente totalmente contradictoria. Claro, claro. A mí me llegaron a decir que estaba muy bien hecho, alguno, de haberlos matado. O sea que fíjate lo duro de la cuestión. Bueno, si alguien entre el público quiere hacer alguna pregunta al autor. A ver, El- yo le iba a preguntar, Sí. He ojeado un poco el libro a la entrada y bueno, pues el título me ha parecido así muy curioso, entonces... Lo iba a haber comentado ahora. Sí. ¿Qué Se ha quedado- se ha Sí, quedado un poco. era una pregunta que teníamos. Es Muchas que el título gracias. precisamente se basa, yo creo que en lo principal, en la historia principal de la novela. Es la relación que mantiene el escritor con una editorial. O sea, las contradicciones que hay, los incumplimientos de contrato, todo, pues una editorial que a vistas del autor de la obra, pues se ha portado mal y más, no ha cumplido. Esa es la historia. Luego ya pues se van agregando otro tipo de sucesos y que luego incluso ya te iba a hablar hasta de Cataluña, pero bueno. No, de sucesos que yo he contado y Pero va sale. relacionado con eso, las letras limpias de terceridad, eso. El abuso prácticamente de muchas editoriales con los escritores, porque hay abusos. Ujú. Hay abusos. Y están perfectamente narrados, que si alguien tiene idea de escribir un libro, puede servir hasta de manual, porque como ha dicho Májones, eres muy descriptivo y cuentas todos los pasos. Y se nota que eres un autor teatral. A mí me encanta eso. Cuando describes, y no tanto igual los perfiles de los personajes, como las situaciones. La despedida... Yo teatral más por los diálogos, a lo mejor. Porque mete mucho diálogo también. Muchos diálogos y describes las escenas con mucho detalle. Teatro es todo diálogo, claro. Sí, yo quería, bueno, dos cosas. Una, quizás porque nos conocemos, a mí me cuesta mucho desligar al personaje de Roque de Avelino. Me cuesta muchísimo. Quizás si lo lee alguien de fuera que no te conoce, pues no tenga problemas. Entonces, a mí me ha llamado la atención ¿por qué no has hecho, no te has distanciado un poco del personaje de Roque? No sé, distanciarte, crear mayor distancia entre el autor y el protagonista. Por eso no lo sé hacer, ¿eh? O en la siguiente, claro que no es. Habrá que ir cogiendo más experiencia. Soy un escritor novel todavía. Novel con mucha experiencia. Sí, Bueno, pues yo creo que también es su personalidad, ¿no? Que eres una persona directa. Sí, eso mucho. Bueno, pues Directo mucho. vale, pues entonces. Demasiado muchas veces. Bueno, y una pregunta. Me ha llamado la atención al final, el final de la novela, que en fin, no hay un final feliz, No me cuentes todo tampoco. no hay un final trágico, pero que no cuento en qué consiste. Es que pasan muchas cosas. Es una novela que hay de todo: drama, humor. No le va a vender ninguno. Pues. Hay que comprarle. Hay que comprarle. No sé, te preguntaba por eso, ¿por qué la has dejado abierta? No la has cerrado la novela, porque La novela quedó al final. quedan muchas. Al final del epílogo. Se ha quedado en el epílogo, pero contando también algo personal. No. Oye, la novela al final yo creo que queda bien, ¿no?
Sí, 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 sí. Aunque es una novela, Pero que es que esta novela yo la considero de buenos y malos, como tantas otras, ¿eh? Lo que pasa es que luego los buenos y los malos, el lector, el que la lea, pues lo descubrirá al final, y habrá diversidad de opiniones incluso. Para uno a lo mejor el que es bueno, para otros es malo. No está muy claro tampoco quién es el bueno y quién es el malo, yo creo, ¿eh? Claro, porque son hijos de las circunstancias. Ujú. Pues ahora les toca a ustedes evaluar la obra cuando la lean y a ver si es un bandos de buenos, malos, regulares o lo que sea. Pues si no hay ninguna pregunta, pues yo quería acabar. Oye, yo gracias a todos por venir. No me acordaba antes de hacer el saludo. Ha venido directamente la Esther a decirme que... Bueno, y a vosotros gracias también, ¿eh? Por apoyarme, ayudarme y estar aquí a mi lado esta noche, este ratito. Que no te iban a pegar tampoco. Bueno. ¿No queréis preguntar nada? Bueno. Pues yo, antes de que concluya el acto, José Manuel Alcalde, voy a acabar con este poema que es tuyo, ¿no? De Lo Bello. ¿El de? Lo Bello, Avelino Rica Herrero. Ah, sí, Bueno, porque el poema Lo Bello, sí. está la novela, pero también incluyes poemas que te han ido Sí. surgiendo. Es decir, que es un libro que tiene novela, pero también tiene varios poemas. Y voy a concluir lo que es el acto con el que está en la tercera página, que lo titula Lo Bello. Dice: bello es el ardor del fuego, si quema malas conciencias, el que abrasa sin vergüenza en muy dañino y horrendo. Bello es escribir, leer, porque es medicina, ungüento del saltarín pensamiento de ese novelista fiel. Muchas gracias, Avelino, por compartir con nosotros tu literatura, tus obras, y que escribas muchas más y que las presentes, que yo creo que a los incondicionales nos vas a tener. Gracias a vosotros y a todo el público en general. Bueno, pues muchas gracias, Avelino, y lo que te he comentado. Para nosotros es un orgullo tener un literato, porque siempre que te fijes ahora mismo en internet ya sale Avelino Cicarrero, y es una cosa más para Huerta del Rey. Y todo lo que te digo, todo lo que sumar es bueno. Gracias a todos.